Devocional diario Vive a plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. Existen algunos museos esparcidos por el mundo que exhiben estatuas de cera de los personajes más famosos. Es necesario mucho esfuerzo para no confundir las estatuas con las respectivas personalidades que representan. Es algo muy fantástico. Ya en los tiempos de la antigua Roma, los poderosos mandaban a los artistas a esculpir estatuas con sus imágenes, pues querían mantenerse siempre a la vista del público. De esta manera exigían el máximo de perfección para enaltecer más todavía su posición de líder. Sin embargo, muchas veces la estatua presentaba defectos y fisuras, y los artistas aplicaban una capa de cera para disimularlas. Pero con el pasar del tiempo, esos defectos eran descubiertos. La palabra sincera viene del latín y tuvo su origen dentro de este contexto. Las encomiendas se hacían con la recomendación de que no se aplicara ninguna cera como remiendo o disfraz de la verdadera condición de la obra. En los tiempos bíblicos, dentro de la religión judaica, existían algunas denominaciones que ejercían mucha influencia en la vida de los israelitas, entre ellas la de los saduceos, esenios y fariseos. Esta última, por ejemplo, era una secta con un gran número de adeptos. Insistían en el cumplimiento riguroso de la ley y de las tradiciones. Eran llamados de fariseos, es decir, separados, porque no solamente se separaban de los otros pueblos, sino también de los otros israelitas. Observaban prácticas minuciosas, pero se olvidaban del espíritu de la ley, como se ve en la forma en que se lavaban antes de comer, en el lavado de los vasos, cántaros y en la observancia extremadamente minuciosa del sábado, tanto que en lugar de ser un día de descanso, se volvía un peso para ellos. La literatura talmúdica únicamente es obra de los fariseos. Juan el Bautista los denunció como generación de víboras y también fueron abiertamente denunciados por Cristo. Los publicanos, por su parte, eran los cobradores de impuestos que había entre los antiguos romanos. Los judíos los consideraban traidores y apóstatas porque cobraban los impuestos para la nación que los oprimía. Eran juzgados como personas de carácter hostil porque también extorsionaban grandes sumas de dinero del pueblo. El fariseo y el publicano representaban a los dos grandes grupos en los que se dividen los adoradores de Dios. En Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14, Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano. La parábola narrada por Jesús era dirigida a algunos de los que se confiaban en sí mismos, se consideraban justos y despreciaban a los demás. Los fariseos estaban bien cerca de la verdad y de la salvación, pero la autosuficiencia los volvió ciegos. La religión que ellos practicaban era fría y desprovista del verdadero significado. La parábola contada por Jesús dice en Lucas capítulo 18, versículos 10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces al día, doy diezmo de todo lo que gano. Jesús les narra esta parábola en verdad porque las preguntas que dirigían a Jesús los fariseos podrían ser comparadas a una planta seca en busca de agua para matar la sed. Pero los efectos de la hipocresía en sus vidas sirvieron solamente para exponer sus propios pecados y consecuente condenación. Las preguntas que hacían resultaban en un efecto contrario para ellos. La religión que practicaban era conducida de forma vacía e hipócrita, tanto en la relación con el pueblo como con Dios.
En lugar de sinceridad, el corazón de estos hombres estaba repleto de hipocresía y cubierto con la cera de una falsa apariencia de piedad. Ellos llegaron muy cerca de la luz de Jesús, pero su corazón estaba cerrado y tan lleno de tinieblas y arrogancia que no había espacio para que la luz pudiera entrar en sus vidas y operar la transformación ofrecida por Jesús. La parábola también demuestra la postura y el entendimiento obtuso que había en relación a la salvación, como si nuestras buenas obras tuvieran algún mérito salvador. Hoy más que nunca debemos aprender de la postura farisea y comprender que la salvación no se gana por méritos propios. No son las obras las que nos presentan delante de Dios como santos. Es Jesús quien nos redime y nos santifica. Es por su gracia que somos salvos y aceptos delante de Dios. Así que al orar, no lo hagamos como los fariseos de la parábola que contó Jesús, sintiendo que sus buenas obras y su actitud era un mérito para estar delante de la presencia de Dios. No es así. Hagámoslo diferente. Recordemos que al orar debemos hacerlo siempre en el nombre de Jesús. Presentémonos tal y como somos, pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo. El único que tiene los méritos suficientes para poder estar delante de la presencia de Dios. Te invito a que ores conmigo. Amado Padre, no hay mérito alguno que me permita estar delante de tu trono para poder hablar contigo. Soy una pecadora y me arrepiento, Señor, de mi pecado, porque me separa de ti. Pero hoy te busco por los méritos de Cristo, mi Salvador y Redentor. Gracias, Señor, por rescatarme y pagar el precio por mi vida. Gracias por permitirme estar delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, tu amor y tu misericordia. Muchas gracias en Jesús. Amén. Acércate confiadamente delante de Dios, pero como un redimido por la sangre de Cristo y seguro en sus manos para poder vivir a plenitud. Dios te bendiga.